¿Usted que existió una constitución del estado de Veracruz? ¿No? ¿Ustedes conocen ¿Ustedes sabían que hay una constitución del estado de Veracruz? No. Sí, ¿cuántos artículos tiene? No sé, pero sí sé que existe. ¿Nadie sabe? Muchas gracias. ¿Existe la constitución del estado de Veracruz? No. Es una constitución del estado de Veracruz. Sí. ¿Y más o menos de cuántos artículos se compone? No, la verdad no sé. Hoy vamos a hablar de la Constitución del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. En este documental vamos a conocer sus características, sus partes en las que está dividida esta Constitución y por qué es importante saber de ella. La parte dogmática es la primera parte en la cual se divide la Constitución del Veracruz de Ignacio de la Llave. Se llama dogmática porque en ella está contenida una serie de verdades que se reputan válidas sin necesidad de ser demostradas. Establece libertades y derechos, como lo podemos ver en el capítulo 2 de los derechos humanos del título 1 del artículo 4 en la Constitución de Veracruz, donde nos dice que la libertad del hombre no tiene más límites que la prohibición de la ley y que toda persona gozará de los derechos que establece la Constitución. Esta parte establece un sistema de limitaciones a la acción del poder público, siguiendo las líneas generales del antiguo derecho natural, así como algunas ideas de igualdad y libertad, que se establecen en los artículos del 4 al 10 del mismo capítulo 2 del título 1 de la Constitución de Veracruz, pensando en la defensa de la comunidad y en el respeto de la sociedad general. Los artículos que se incluyen en esta parte en la que se divide la Constitución es el artículo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, contando también el 15, el 16 y el 63. La parte orgánica de la Constitución Política de Veracruz abarca los artículos 17 al 79. En esta parte se organiza y estructura los poderes del Estado, como lo son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como indica las atribuciones que tiene el Congreso del Estado, el proceso legislativo dentro del Congreso, la estructura del Ministerio Público, la estructura del Tribunal Superior de Justicia y las atribuciones del gobernador, así como la organización de los municipios. Por ejemplo, los artículos 20 y 21 señalan dónde se deposita el poder legislativo y cómo se integra el mismo respectivamente. Complementarias. Son referente a las formas de descentralización administrativa por región. Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los organismos autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios. Tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo. Y solo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado. Tenemos, por ejemplo, a la Universidad Veracruzana, ya que es una institución autónoma de educación superior, que conforme a la ley tendrá la facultad de autogobernarse. Podrá expedir su reglamento y nombrar a sus autoridades, con el fin de conservar y crear y transmitir la cultura y la ciencia. Administrará libremente su patrimonio y lo demás que señale la ley. Derechos sociales. Son relativos a ciertos grupos o sectores sociales que establecen un estándar de lo justo y digno. Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los municipios le impartirán gratuitamente. La educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias. El derecho a la educación en Veracruz estará organizada y garantizada por el Estado, para que sea integral y permanente. Será laico, impulsará la educación en todos los niveles.
Se dará el conocimiento de la lengua nacional, su geografía, su historia y la cultura que tiene Veracruz. Artículo 74. Con la finalidad de generar fuentes de trabajo, proporcionar seguridad social y promover el bienestar social, el gobierno fomentará la inversión pública, privada y social conforme a las leyes. Superestructura. ¿Pero por qué superestructura? Porque es la norma suprema de un Estado. O sea, más bien nada ni nadie puede estar por encima de ella. En esta parte de la Constitución pone candados para evitar que personas ajenas quieran modificar de la misma. Esto nos lo marca en el artículo 84. También señala el nivel jerárquico que tiene esta Constitución. Esto nos lo marca en el artículo 80, que nos dice que en el Estado de Veracruz, la Constitución, leyes federales, tratados internacionales y esta Constitución será suprema. Por lo tanto, están al mismo nivel jerárquico la Constitución federal y solo es suprema en el territorio veracruzano. Bueno, se preguntarán, ¿qué es la parte geográfica? Bueno, la parte geográfica es la que determina al territorio veracruzano y se estipula en los artículos de la Constitución 1, 3. ¿Qué nos dice el artículo 1? El artículo 1 nos dice que el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, es parte integrante de la Federación Mexicana, libre y autónoma en su administración y gobierno interiores. Pasando al artículo 3, nos menciona que el territorio del Estado tiene la extensión y límites que históricamente le corresponde y comprende además los cabos, isla e islotes adyacentes a su litoral, en los que ejerce jurisdicción de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal y la ley. Rectoría Económica del Estado de Veracruz. La Rectoría Económica son disposiciones que determinan el desarrollo económico del Estado, la cual se encuentra estipulada en los artículos 74 y 75 de la Constitución de Veracruz. En estos artículos pertenecientes al capítulo 2, con el título del desarrollo económico, del fomento al trabajo y de la seguridad social en el Estado, el artículo 74 señala que corresponde a la autoridad del Estado impulsar, coordinar y orientar el desarrollo económico. Así como el 75 indica que el gobernador del Estado organizará un sistema de planeación democrática para el desarrollo integral del Estado, que aliente y proteja la actividad económica de los particulares y del sector social en los términos de esta Constitución y las leyes. La parte de agregados hace referencia a aquellos artículos que hablan de nacionalidad y ciudadanía. Aquí podemos incluir el artículo 11, el 12, el 13 y el 14 de la Constitución del Estado de Veracruz. El artículo 11 se encuentra entre esta selección porque nos indica quiénes se consideran como veracruzanos, ya que se debe nacer en el territorio del Estado o ser hijo de padre o madre nativos del Estado nacido dentro del territorio nacional. Y por último, el artículo 14 es también incluido dentro de los artículos agregados porque explica 3 aspectos que se requieren para ser ciudadanos, los cuales son tener 18 años, un modo honesto de vivir y ser veracruzano o vecino. Características de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Flexible, rígida, particular, escrita y suprema. Es flexible porque cambia continuamente gracias a las reformas aprobadas por el Congreso del Estado. Es rígida porque se protege de reformas que alteren la forma de gobierno o la supremacía de la Constitución. Es particular porque a diferencia de la Constitución Federal, que es general, es decir, se aplica en todo el territorio nacional, la Constitución de Veracruz es particular, porque como su nombre lo dice, solo aplica en el Estado de Veracruz. Es escrita porque así existe una mejor observancia de la misma y puede ser entendida con amplio criterio. La Constitución es suprema, porque nada está por encima de ella, mas sin embargo, está a la par de la Constitución Federal. Esto es, con base en el artículo 80 de esta Constitución. En la Constitución vienen 2 cosas importantes, sin descartar las antes vistas, que son los derechos de los particulares y estructura del Estado.
y también las funciones de esas instituciones. La Constitución es un instrumento que busca estabilizar la vida del país regulando los factores reales de poder, y es importante porque es la base de todo el ordenamiento legal, pues ninguna disposición normativa puede ir en contra de ella. Y es importante conocerla para que si en algún momento necesitamos ocuparla, sepamos qué contiene, qué partes tiene y cómo nos puede servir.